Hola a todos, hoy he venido a hablarles sobre el marxismo. ¿Qué es el marxismo? Muchos de nosotros conocemos al marxismo como una doctrina política filosófica, pero hay otros que conocen al marxismo también como una ciencia. Hoy les voy a hablar del marxismo como una ciencia. ¿Por qué como una ciencia? Porque como ciencia el marxismo tiene un objeto de estudio, en este caso va a ser la sociedad, y también tiene sus leyes. Comencemos. El marxismo tiene su filosofía, también conocida como el materialismo dialéctico. ¿Qué nos plantea Marx? Nos dice que la naturaleza ha existido mucho antes que el ser humano. Eso quiere decir que con el ser humano o sin el ser humano va a seguir existiendo. Pero en esta naturaleza, en este ambiente, se integran fenómenos sociales que van a integrar un todo. Ese todo va a estar en constante cambio, en constante movimiento. Y para entender ese cambio, ese movimiento, va a ser donde se van a aplicar las leyes. Tres leyes. Tenemos la ley de la unidad y lucha de contrarios. ¿Qué nos dice esta ley? Nos dice que el ser humano tiene un contrario en su interior. Es como una tesis, tenemos una antítesis. Ese contrario, esa contrariedad, va a causar que el ser humano produzca un cambio. Algo muy importante que debemos entender es que ese cambio se produce desde el interior de la persona. No es algo que se da por aspectos exteriores o fenómenos extraños, no. Es algo que se produce desde el interior. También tenemos la ley de lucha de... No, la ley de la negación de la negación. ¿Qué nos dice esta ley? Esta ley nos dice que se, ya se está produciendo un cambio. Cada teoría nueva va a ser más perfecta que la teoría vieja. Va a ir negando las teorías antiguas. Ahí, y también importante que debemos entender que esa negación siempre va a ser desde el interior, no se va a hacer desde afuera. Entonces, se va a ir negando teorías viejas y se van a ir creando teorías nuevas y más perfectas, perfeccionando. También tenemos la ley de la transición de la cantidad a la cualidad. ¿Qué nos dice esta ley? Cada aspecto, cada desarrollo y proceso cuantitativo, insignificante, se va a ir mejorando, va a ir desarrollándose y va a ser un cambio cualitativo. En ese cambio se produce un salto. Es un salto como Marx decía, del agua al vapor, de un proceso, de un fenómeno a otro. Va a haber un salto de cantidad a cualidad. Es ahí cuando se van haciendo los procesos revolucionarios sociales con saltos, es lo que nos quiere decir Marx. Bueno, pasemos a la ciencia de la historia o también conocida como el materialismo histórico. ¿Qué nos dice este? Nos dice que para Marx la historia, que ha sido su objeto de estudio más centrado en el modo de producción capitalista, nos dice que tiene igual tres leyes. Una de las leyes va a ser la lucha de clases entre la burguesía y el proletariado, que nos habla de la burguesía como los que manejaban los medios de producción y al proletariado quienes hacían los medios de producción funcionar, quienes trabajaban para la burguesía, en otras palabras. También tenemos el conflicto entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción, que nos dice que cuando existe un conflicto entre ellas, entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción, va a ser ahí cuando se va a producir una revolución, un cambio social, un salto social. Y también tenemos la ley de la acumulación y concentración constante del capital en pocas manos. ¿Qué nos dice esto? Que la burguesía ha ido manejando los medios de producción entre las mismas personas, en pocas manos. No pasa al proletariado, tampoco pasa al Estado y en muchos casos lo podemos ver, se privatizan las cosas. Entonces, algo muy importante y que debemos entender es que si no entendemos el materialismo histórico, ciencia de la historia, no podemos entender al materialismo dialéctico. De la misma manera, no podemos entender al materialismo dialéctico sin el materialismo histórico o ciencia de la historia. Es
Es por eso que Marx nos plantea ambos, tanto su filosofía, el materialismo dialéctico, como la historia, para que ambas se vayan aplicando. Es como la ley de unidad y lucha de contrarios que nos ayuda a entender la burguesía y el proletariado. Entonces, eso sería todo lo que les quiero explicar hoy, y cualquier consulta lo pueden dejar en comentarios. Gracias.